Función hash. A las funciones resumen también se les llama funciones hash o funciones dijes. El término hash proviene aparentemente de la analogía con el significado estándar en inglés de dicha palabra en el mundo real, picar y mezclar. Donald Cook cree que Loom, empleado de IBM, fue el primero en utilizar el concepto en un memorándum fechado en enero de 1953. Su utilización masiva no fue hasta después de 10 años. Una función hash, h, es una función computable mediante un algoritmo. Tiene como una entrada un conjunto de elementos que suelen ser cadenas y los convierte en un rango de salida finito, normalmente cadenas de longitud fija. Es decir, la función actúa como una proyección del conjunto U sobre un conjunto M. Observar que M puede ser un conjunto definido de enteros. En este caso podemos considerar que la longitud es fija, si el conjunto es un rango de números enteros, ya que podemos considerar que la longitud fija es la del número con mayor número de cifras. Todos los números se pueden convertir al número especificado de cifras simplemente anteponiendo ceros. Normalmente, el conjunto U tiene el número elevado de elementos y M es un conjunto de cadenas con un número más o menos pequeño de los símbolos. La idea básica de un valor hash es que sirve como una representación compacta de la cadena de entrada. Al conjunto U se le llama dominio de la función resumen. A un elemento de U se le llama preimagen o dependiendo del contexto clave o mensaje. Al conjunto M se le llama imagen de la función hash y a un elemento de M se le llama valor resumen, código hash o simplemente hash. Una función resumen con clave HK es una función resumen H que tiene un parámetro secreto K que pertenece al conjunto posible de claves K y en la que para una entrada X, HK de K es el valor resumen de X. Al resto de funciones resumen se dice que son sin clave. En inglés, uncaged hash function. Ahora vamos a definir las propiedades que tienen hash. 6 propiedades. Primero, la unidireccionalidad. Esto quiere decir que, conocido un resumen H de M, debe ser computacionalmente imposible encontrar el mensaje M a partir de dicho resumen. Segundo, la compresión. Como lo normal es que el mensaje M tenga una longitud de bits mayor que la que entrega el hash, la función hash actuará normalmente como un compresor. Si el mensaje tuviese menos bits que el hash, el resumen siempre tendrá ese valor fijo de bits. Tercero, la facilidad de cálculo. Debe ser fácil calcular H de M a partir de un mensaje M, y así sucede en la práctica. Además, el hash es una función muy rápida. Cuarto, la difusión de bits. Esta propiedad, también conocida como efecto de avalancha, indica que el resumen H de M debe ser una función compleja de todos los bits del mensaje M. Por lo tanto, si se modifica tan solo un bit del mensaje M, el nuevo hash debería cambiar aproximadamente en la mitad de sus bits con respecto al anterior. Quinto, la resistencia débil a colisiones. Esta propiedad se cumplirá si es computacionalmente imposible que, conocido un mensaje M, podamos encontrar otro mensaje M' tal que H de M sea igual a H de M'. Sexto, la resistencia fuerte a colisiones. En este caso nos indica que será computacionalmente imposible encontrar un par aleatorio de mensajes M y M' de forma que H de M sea igual a H de M'. Si el hash no cumple con esta propiedad, se facilitará su ataque por la paradoja del cumpleaños. ¿Por qué se usan los cifrados hash? Hay aplicaciones más importantes como el resultado obtenido actúa como una huella digital del texto. Hash es útil en la validación de la autenticación de usuarios, pero tenemos que tener la precaución de no tener problemas derivados de capturar el hash y facilitar la autenticación sin conocer la clave en claro. La segunda aplicación es la adaptación de un tamaño al firmar mediante la implementación de un algoritmo de criptografía asimétrica como el RSA, el GAMAL o curvas elípticas. El ejemplo del algoritmo hash. Esta es una ilustración
de Gail, donde Gail le envió a Alex un porcentaje de dinero, que es $100. Jeremías interceptó y alteró este presupuesto para mostrarse como el destinatario y que la cantidad ya no sea $100, sino $1000. Este es el caso si se utilizara un algoritmo de integridad de datos. Los hashes no coincidirían y la transacción no sería válida. Los datos VPN se transportan por Internet pública. Como se muestra, existe la posibilidad de que se intercepten y se modifiquen estos datos. Para protegerlos contra esta amenaza, los datos pueden agregar un hash al mensaje. Las VPN utilizan un código de autenticación de mensajes para verificar la integridad y la autenticidad de un mensaje, sin utilizar ningún mecanismo adicional. HMAC, el código de la autenticación de mensajes basado en hash, es conocido también como HMAC. Es un mecanismo para la autenticación de mensajes mediante funciones de hash. Un HMAC con clave es un algoritmo de integridad de datos que garantiza la integridad del mensaje. Tiene dos parámetros, una entrada de mensaje y una clave secreta que solo conocen el autor del mensaje y los destinatarios previstos. El emisor del mensaje utiliza una función HMAC para producir un valor. Este viene a ser el código de autenticación de mensajes, que se forma mediante la comprensión de la clave secreta y la entrada de mensaje. El código de autenticación de mensajes se envía junto con el mensaje. El receptor calcula el código de autenticación de mensajes en el mensaje recibido con la misma clave y la misma función HMAC que utilizó el emisor. Y a continuación el receptor compara el resultado que se le calculó con el código de autenticación de mensajes que se recibió. Hay dos algoritmos HMAC más comunes, el MD5 y el SHA-1. MD5 utiliza una clave secreta compartida de 128 bits. El mensaje de longitud variable y la clave secreta compartida de 128 bits se combinan y se procesan con el algoritmo hash HMAC MD5. El resultado es un hash de 128 bits y el hash se adjunta al mensaje original y se envía al extremo remoto. Mientras que SHA-1 utiliza una clave secreta de 160 bits. El mensaje de longitud variable y la clave secreta compartida de 160 bits se combinan y se procesan en el algoritmo de hash HMAC SHA-1. El resultado es un hash de 160 bits. El hash se adjunta al mensaje original y se envía al extremo remoto. Ahora vamos a ver cómo funcionan estos dos algoritmos. Los 12 bits con 16 palabras de 32 bits. Para completar el último bloque de 512 bits, se aplicará un relleno de un 1 seguido de tantos ceros como haga falta, reservando los últimos 64 bits para indicar el tamaño del mensaje o archivo. Internamente, MD5 trata las palabras en representación Little Endian, es decir, primero se leen los bytes menos significativos y después los bytes más significativos. Por lo tanto, la palabra de 32 bits, amor, que en hexadecimal es 4166D, 6F, 72, se leerá 726F, 6D, 41. MD5 usa 4 vectores públicos de 32 bits cada uno, conocidos como A, B, C y D, y que se mezclarán con las 16 palabras del texto en claro, también de 32 bits, realizando para cada bloque de entrada de 512 bits un total de 64 vueltas. Terminadas las primeras 64 vueltas, los vectores iniciales A, B, C, D habrán cambiado varias veces de valor y serán los nuevos 4 vectores que se mezclarán con el segundo bloque de 512 bits de entrada. Esta acción se va encadenando con los siguientes bloques, hasta que el último valor de los vectores A, B, C, D es el resumen de 128 bits de todo el documento. Las 64 vueltas de MD5.
A cada bloque del texto de entrada se le aplicarán 16 vueltas con 4 funciones distintas, de forma tal que el número total de vueltas por bloque será igual a 16 por 4 igual a 64. La siguiente animación muestra las operaciones que se realizan sobre cada bloque de entrada en MD5, así como los desplazamientos del registro de vectores. Veremos ahora cómo funciona el algoritmo SHA-1. Al igual que en MD5, el mensaje se agrupa en bloques de 512 bits, con 16 palabras de 32 bits. Para completar el último bloque de 512 bits, se aplicará un relleno de un 1 seguido de tantos ceros como haga falta, reservando los últimos 64 bits para indicar el tamaño del mensaje o archivo. Internamente, SHA-1 trata las palabras en representación Big Endian, es decir, primero se leen los bytes más significativos y después los bytes menos significativos, que en el fondo es la forma natural de hacerlo. Por lo tanto, la palabra de 32 bits amor, que en hexadecimal es 4166D6F72, se leerá 4166D6F72. SHA-1 utiliza 5 vectores públicos de 32 bits conocidos como A, B, C, D y E, que se mezclarán con las palabras del texto en claro, también de 32 bits, realizando para cada bloque de entrada de 512 bits un total de 80 vueltas. Terminadas las primeras 80 vueltas, los vectores iniciales A, B, C, D, E habrán cambiado varias veces de valor, y serán los nuevos 5 vectores que se mezclarán con el segundo bloque de 512 bits de entrada. Esta acción se va encadenando con los siguientes bloques, hasta que el último valor de los vectores A, B, C, D, E es el resumen de 160 bits de todo el documento. Las 80 vueltas de SHA-1. A cada bloque del texto de entrada se le aplicarán 20 vueltas con 4 funciones distintas, de forma tal que el número total de vueltas por bloque será igual a 20 por 4 igual a 80. Pero, ¿cómo podemos generar 80 palabras de 32 bits a partir solo de los 512 bits de entrada? Muy simple. Cada bloque de 16 palabras del mensaje se expandirá en 80 palabras, de forma que las palabras 0 a 15 se corresponden a los 512 bits del bloque, y las 64 palabras restantes de la 16 hasta la 79 se obtienen mediante una operación lógica entre las palabras anteriores. La siguiente animación muestra las operaciones que se realizan sobre cada bloque de entrada en SHA-1, así como los desplazamientos del registro de vectores. El firmado digital y la verificación en pocas palabras. Aquí tenemos una muestra del firmado cuando el firmado comienza sencillamente con la obtención de un hash criptográfico del mensaje original, que lo cifra con la clave privada del remitente y después lo envía junto con el mensaje original. El destinatario recibe el mensaje original con su hash cifrado y descifra el hash cifrado usando la clave pública del remitente y después lo hace coincidir con el hash del mensaje original. Efectivamente, si ambos hashes coinciden, entonces eso verifica la firma digital. SHA-2. Esta es la aplicación más conocida de una función de hash de criptografía. Es el algoritmo hash seguro SHA-2, desarrollado en el año 2000 por la agencia de inteligencia estadounidense NSA, como sucesor de SHA-1. Se trata de un algoritmo que permite generar un hash cifrado a partir de cualquier dato. Bitcoin se basa en un algoritmo derivado de este, el SHA-256, que se entiende por función hash criptográfica en el contexto de las criptomonedas. En la actualidad, las criptomonedas son las aplicaciones más populares de la función hash, pero no la única.
Esta debe considerarse como una aplicación de red estándar empleada, entre otras cosas, para garantizar la integridad de los archivos. Bitcoin aprovecha este aspecto al contabilizar y verificar transacciones basadas en este sistema. SHA-256 también se usa para crear direcciones de Bitcoin. Cada transacción con esta criptodivisa primero debe comprobarse y luego ingresarse como un bloque en la contabilidad descentralizada del sistema en blockchain. El blockchain está integrado por los bloques SHA, que resumen toda la información relevante de una transacción y que se leen durante la verificación de una transacción. Las personas que proporcionan la capacidad de procesamiento necesario para ejecutar esas operaciones, los mineros, son recompensados con criptomonedas. La función hash universal es una familia de funciones donde la probabilidad de colisión entre dos textos escogidos es despreciable. La familia de funciones resumen resistente a colisiones, también llamada CRHF, por sus siglas en inglés, Collision Resistant Hash Function. Dada una función escogida aleatoriamente de la familia, un adversario es incapaz de obtener una colisión para ella. Se dice que se produce una colisión cuando dos entradas distintas de la función resumen producen la misma salida. De la definición de función resumen podemos decir que U, el dominio de la función, puede tener infinitos elementos. Sin embargo, M, el rango de la función, tiene un número finito de elementos debido a que el tamaño de sus cadenas es fijo. Por tanto, la posibilidad de existencia de colisiones es intrínseca a la definición de función hash. Una buena función resumen es una que tiene pocas colisiones en el conjunto esperado de entradas. Es decir, se desea que la probabilidad de colisión sea muy baja. En el 2017 tenemos una demostración práctica de colisión en el SHA-1, realizada por Shatero. Un grupo de investigadores ha anunciado que han logrado desarrollar una técnica que hace práctico para elaborar dos archivos con la misma huella digital SHA-1. 10 años después de la introducción del algoritmo SHA-1 como función hash, se ha anunciado la primera técnica práctica para generar una colisión. Esto es dado un archivo A generar otro archivo B que produzca el mismo hash que el del archivo A. Tras 2 años de investigación y la colaboración de CWI Institute en Ámsterdam y Google, este equipo de investigadores han conseguido crear un método para generar colisiones. Como prueba del ataque, publican dos archivos PDF que tienen hash SHA-1, idénticos pero con contenido diferente. Un PDF1 con un PDF2. Esta viene a ser la demostración práctica de las colisiones en SHA-1. Gracias.